Bueno, y precisamente para hablar de este tema, ya estamos a esta hora con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. A ver, las impresiones por parte del Colegio de Profesores con respecto a este proyecto de ley que busca sancionar efectivamente, se dijo, a las palabras del presidente Piñera, violentistas disfrazados de estudiantes. Sí, lo primero decir es que efectivamente han ocurrido en algunos liceos de la Comuna de Santiago hechos muy graves, muy graves. Nosotros hemos conversado directamente con nuestros colegas y muy afectados por las situaciones de violencia extrema, que un grupo muy pequeño, también es bueno puntualizar, porque es muy injusto decir los alumnos del Liceo de Aplicación, los alumnos del Instituto Nacional, los alumnos del Darío Sala, generalizando cuando es un grupo muy pequeño, que no está totalmente claro quiénes son tampoco, no está claro si todos ellos son estudiantes o si hay adultos involucrados, si hay gente afuera. Hay mucho que dilucidar, pero los hechos han sido gravísimos, nosotros lo hemos denunciado y lo hemos repudiado, lo hemos condenado enérgicamente, hemos estado apoyando a nuestros colegas. Por lo tanto, eso es lo primero que debemos decir. Nadie está en ninguna postura de avalar o de minimizar la gravedad de los hechos. O sea, hay una condena transversal y eso tiene que ser así. Qué bueno que sea así. Y hay una condena de los propios estudiantes de esos colegios, sí, que ha sido muy clara, los dirigentes de los centros de alumnos, no, prácticamente nadie ha estado defendiendo a este pequeño grupo de violentistas. Y otra cosa es el proyecto de ley que se anuncia, que no lo conocemos. Estaba whatsappeando recién con parlamentarios antes de entrar al programa si es que el proyecto había ingresado o no había ingresado todavía a la Cámara oficialmente, por lo tanto nadie lo conoce. En detalle, digamos, cómo se va Exacto, a efectuar. Es que ese detalle es muy importante para poder dar una opinión clara. Pero en todo caso, nosotros tenemos algunas aprensiones y algunas preocupaciones que las vamos a hacer ver durante el trámite. Primero es que no puede ser una ley que se pueda utilizar para perseguir al legítimo movimiento estudiantil, ni a los estudiantes que se movilizan, estudiantes que sabemos, el movimiento estudiantil lleva años en mucha dinámica, años más intensos, otros menos, pero todos los años, desde el 2006 en adelante, bastante partícipes del debate educativo. Y por lo tanto no podría esto ser una herramienta para que se repriman los que se movilizan legítimamente por demandas que de repente se toman los colegios o hacen manifestaciones, y no confundirlo ni mezclarlo con este pequeño grupo muy irracional, muy violento, muy agresivo, que no creo yo que sea representativo del movimiento estudiantil. En ese contexto, ¿te parecen bien las declaraciones del presidente Piñera cuando habla de violentistas disfrazados de estudiantes? ¿Se logra también eso? Es que efectivamente no sabemos exactamente quiénes son. O sea, se ha detenido a un número muy pequeño que se dice que participaban y son estudiantes, pero uno tiene la impresión que muchas veces también son gente de afuera de los colegios. Los propios profesores nos han dicho que hay gente son los que más lo conocen finalmente. Exactamente, que no los identifican como estudiantes, que no son. Otros sí, y efectivamente han incurrido en situaciones graves. O sea, portar armas dentro de un colegio es grave, ciertamente. Portar explosivos dentro de un colegio es grave. Agredir a miembros de la propia comunidad educativa es muy grave y además es muy estúpido. Porque cuando usted plantea que está luchando contra un sistema, que está luchando contra el capitalismo, en fin, contra lo que sea, que puede ser muy legítimo, pero termina esa lucha agrediendo a su profesor, agrediendo a un auxiliar, agrediendo a una señora del aseo, es realmente absurdo y eso significa ya un grupo que está absolutamente perdido, porque no sé qué daño o qué mella le hace al capitalismo mundial, por decir a lo mejor una cosa media caricaturesca, pero qué daño le hace al capitalismo mundial que se agreda a un auxiliar, por ejemplo, que trabaja en el colegio, que está todos los días con los mismos compañeros. Por lo tanto, nosotros no queremos minimizar la gravedad de estos hechos, pero queremos conocer la ley antes de dar una opinión categórica. Pero no puede, en todo caso, y eso nosotros vamos a defender mucho, que no puede esto convertirse en una herramienta contra el legítimo movimiento estudiantil de ninguna manera. Segunda aprehensión que tenemos es la de que estos estudiantes, aunque sean comprobados que participan de este tipo de acciones, no pueden quedar sin estudiar. El derecho a la educación tiene que estar garantizado. Y ese punto es súper problemático porque finalmente, a ver, se acortan los tiempos cuando finalmente muchas veces se da este caso en flagrancia, es decir, el profesor o el director identifica plenamente que es un estudiante el que incurre en estos hechos de violencia. Claro, se le expulsa, se le congela la matrícula, pero el niño o niña, dado el caso adolescente, tiene que seguir estudiando. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque finalmente, claro, el proyecto va al punto de sancionar el hecho en concreto, pero podría ser, y hay que ver el detalle del proyecto evidentemente, que no se haga cargo finalmente de qué pasa con ese alumno. Exactamente, eso debe quedar asegurado. En la propia ley debe quedar asegurado la obligación del Ministerio de Educación, nos parece a nosotros,
de asegurar la continuidad de los estudios de ese estudiante expulsado, aunque haya incurrido en hechos graves. Si incluso las personas que están en la cárcel condenadas tienen derecho a estudiar. O sea, es un derecho universal para cualquier persona el poder estudiar. Ahora, el problema es que si se confirma si un estudiante roció benzina, por ejemplo, en un profesor, ¿qué establecimiento educacional va a querer recibir a ese estudiante? O sea, ya tiene un precedente súper complejo. Sí, pero no puede quedar sin estudiar. Yo creo que en eso estamos de acuerdo y además es una cuestión, un derecho constitucional. Digamos. Sí. Ese estudiante no puede quedar sin estudiar. Lo que pasa es que a veces es recomendable efectivamente que una persona, un estudiante que entró en una situación de total confrontación con su propia comunidad o que ha incurrido en hechos graves, efectivamente es positivo el cambio de colegio. Muchas veces es una medida que puede tener también una connotación pedagógica, no solamente punitiva. El que vaya a otro establecimiento, si ya está en total disonancia con su propia comunidad escolar, con sus compañeros, con sus profesores o con otros miembros de la comunidad, a veces es recomendable el traslado a otro establecimiento y en ese otro establecimiento donde genera nuevos sistemas de relaciones o se le da otro tratamiento, efectivamente esos alumnos logran superar esas situaciones de inconducta o de situaciones, por la razón por la cual hayan sido separados de su colegio. Esa puede ser una medida pedagógica adecuada. Usted le puede llamar expulsión, le puede llamar cancelación de matrícula, le puede llamar traslado, le puede dar el nombre que quiera, pero en definitiva estamos hablando de que esa persona debe seguir estudiando y a veces es conveniente para esa misma persona y también para la propia comunidad donde él es un agresor de esa comunidad, el que sea trasladado a otro establecimiento. Pero también tenemos una tercera aprehensión con la ley, que es que se anuncia estas facultades de los directores para enfrentar estas situaciones, pero ocurre que aquí hay también responsables de la seguridad. Si aquí hay situaciones que el propio presidente ha calificado de delictuales, ¿qué pasa con los organismos encargados de la seguridad en el país? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con las autoridades encargadas responsables de la seguridad que han fracasado rotundamente en estos temas? Han fracasado, no le están garantizando hoy día la seguridad a los profesores, ni al resto de los estudiantes, ni a la propia comunidad. ¿Qué pasa con la labor policial? ¿Qué pasa con la labor de responsables de la seguridad que han fracasado y que aquí salen como sin ninguna responsabilidad? Ahora, el punto que me quedo ahí, con Carabineros, por ejemplo, vimos hace 2 semanas, ya para ser exacto, un video que se viralizó donde Carabineros son agredidos concretamente. Sillas, bombas Molotov, de hecho, eso fue lo peor de todo, por, no voy a decir alumnos, pero personas que estaban, adolescentes que estaban manifestándose dentro de un liceo. ¿Y dónde está la capacidad preventiva de la policía chilena? Y ahí habría que tener inteligencia también, porque uno dice prevención es tener identificado cuáles son finalmente los que pueden llegar a eso. A mí me parece... Pero también hay un conflicto ahí, porque muchos dicen, bueno, va a tener tipificado a un alumno finalmente como delincuente más que como alumno. ¿Y en estos asuntos solo hay responsabilidad de alumnos? ¿No hay adultos involucrados detrás? Hay muchas preguntas que nuestros propios colegas se hacen en los mismos colegios. No hay otros entes involucrados, no hay otras personas, no hay adultos que estén provocando o motivando estas situaciones. No tenemos ninguna información. Hay muy poca información y se pretende hoy día responsabilizar únicamente a los directores, una responsabilidad que no es menor, enfrentarse a estos grupos y a los propios profesores. De hecho, lo han intentado y obviamente no es labor de un profesor identificar responsables de actos delictuales, no es labor de un profesor ver si detrás hay grupos organizados, si hay adultos que están azuzando estas situaciones. ¿Qué pasa con los encargados de la seguridad? Ahora, toda la responsabilidad, según lo que se conoce del anuncio, que no conocemos el proyecto mismo, toda la responsabilidad va a recaer únicamente en los directores. ¿No es un poco excesivo trasladar esa... Dentro de los establecimientos educacionales, tendrían que haber organismos de seguridad. Lo existen, están aquellos que se encargan de la disciplina dentro de los establecimientos, pero muchas veces se dice que están de manos atadas. Muchas veces son profesores que tienen que asumir esa labor, que como tú dices, no es labor del educador en ese sentido, tener que estar investigando quién o cuál puede llegar a incurrir en estos hechos. Pero ¿cómo se debería hacer en una forma consciente, efectiva, que sea desde el punto de vista educacional, no desde el punto de vista policial? Claro, es que mire, es muy importante su pregunta porque debemos separar. Nosotros hemos puesto el tema de las agresiones a docentes como un tema que de hecho está en la mesa de negociación que tenemos con el gobierno ahora. La semana pasada nomás reportamos una nueva agresión a un profesor en Chimbarongo, que un apoderado entró y lo agarró a sillazos delante de sus propios alumnos de quinto básico, niños, que fueron testigos de una brutal agresión. El profesor quedó sangrando, en fin. Y antes una profesora en Cartagena y todos los días casos que se han dado, estamos reportando que se dan en el contexto escolar, de la cotidianidad escolar. Sí. Y eso nosotros creemos que corresponde endurecer las sanciones,
corresponde que sobre todo los adultos agresores no queden impunes, porque hoy día hay una verdadera impunidad. Creemos que debe haber obligación, y eso es lo que estamos pidiendo al gobierno, de que los empleadores persigan las acciones legales hasta el final contra los agresores, porque muchas veces el profesor o profesora agredido queda abandonado. Nosotros defendemos a los profesores colegiados, es nuestra obligación. Y de hecho hemos puesto abogados y hemos seguido algunas acciones, pero es solo una porción de los profesores son colegiados, no todos. ¿Y qué pasa con los demás que quedan en total desprotección? Además, no es tarea principalmente del gremio. A nuestro entender debe ser del empleador. Pero muchas veces los empleadores más bien le bajan el perfil. Y otra cosa distinta... El empleador entenderlo como en estos casos el municipio. Municipio o el sostenedor particular subvencionado, donde también se producen agresiones a docentes. Esto no es un tema exclusivamente de los colegios municipales. Y otra cosa distinta es estos hechos muy graves que han afectado muy fuertemente a las comunidades escolares, pero que es puntual de algunos colegios de la comuna de Santiago. Nosotros tenemos reportes de estos violentistas con overol o con encapuchados en otras regiones o en otras comunas. Es en Santiago. Son hechos muy graves, yo no los quiero minimizar, pero tampoco corresponde a la generalidad que esté ocurriendo en todos los colegios de Chile una situación de ese tipo. Sin embargo, son hechos graves que hay que enfrentar, por eso queremos conocer el proyecto de ley y queremos participar del debate, y por eso ya estamos pidiendo a la Comisión de Educación de la Cámara y del Senado posteriormente que nos inviten a participar de las audiencias y donde se esté debatiendo el tema en las comisiones. Ahora, tú dices muy bien, no son hechos generales, pero sí hay violencia general que se ha dado durante bastante tiempo contra los profesores, contra los administrativos de los colegios, de liceos, cuando no solamente son hechos de violencia física propiamente tal, sino hechos de violencia psicológica. ¿Debería este proyecto también incorporar ese tipo de hechos, no solamente quedarse con hechos de violencia física flagrante, por así decirlo, y, por supuesto, inauditos como son los que estamos comentando? Sí, nosotros estamos pidiendo, o sea, no en este proyecto, yo creo que no es, sí, nosotros estamos pidiendo, porque hay que diferenciar los temas, pues son distintos. Ya. Son distintos el tema de la cotidianidad escolar, donde un alumno disruptivo, un alumno que responde agresivamente a una indicación del docente o que reacciona mal por una mala nota, y por sobre todo el tema de agresiones de apoderados. Si el reporte más importante nosotros tenemos en cómo han aumentado las agresiones de adultos, fundamentalmente apoderados, como menciono, que impunemente agreden a profesores, profesoras. La profesora de Cartagena fue tomada a la salida del colegio y ahí fue pateada en el suelo por un apoderado. El profesor de Cartagena estaba con sus alumnos en el almuerzo, acompañándolo en el almuerzo, y entra un apoderado y lo agrede con la silla. Que para ponerlo en la mesa, ese tipo de hechos ya existen leyes en contra. O sea, no es necesario inventar o crear una ley, digamos. Nosotros creemos que deben haber dos cosas. Tienen que endurecerse las sanciones a estos agresores. Agredir a un docente en el contexto de su trabajo escolar debe tener un agravante, a nuestro entender. Y dos, no está establecida en la ley hoy día la obligación de los empleadores de perseguir esas acciones. Y eso a nosotros nos parece clave. Porque como el profesor debe seguir trabajando, el profesor, bueno, queda muchas veces bastante mal psicológicamente. Recordemos además que nuestro gremio es fundamentalmente femenino, 73% son mujeres, o sea que el mayor porcentaje de agredidas son mujeres. Y que tienen que seguir viendo al agresor. Y que tienen que seguir conviviendo con el agresor o con la agresora, que muchas veces son apoderados, como mencionaba. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber un endurecimiento, pero lo queremos diferenciar de este otro caso gravísimo, de los encapuchados con molotov y que rociaron con benzina a una colega y a otro funcionario hace unos días, etcétera, que han tenido distintas acciones de mucha violencia, muy extrema violencia, pero que es, insisto, acotado y no corresponde a la cotidianidad escolar habitual, que sí está extendida por todo Chile. Esos otros casos de agresiones a docentes, nosotros tenemos reporte en todas las regiones del país de agresiones tanto de estudiantes como de apoderados. Y en el caso de los estudiantes, nosotros creemos que tienen que haber herramientas disciplinarias más firmes y más claras, pero también mayor apoyo profesional, porque muchas veces se trata de alumnos con situaciones psiquiátricas o situaciones psicológicas que requieren apoyo y que en las escuelas no se cuenta, no se tienen los equipos multidisciplinarios. Entonces se pretende que el profesor o profesora pueda enfrentar, pueda hacer clases, sacar el CIMSE, sacar la PSU adelante, organizar el acto escolar, atender a sus apoderados, atender a los estudiantes. Ser psicólogo o psicóloga, orientadora familiar muchas veces. Y ahora además tiene que ser suerte de policía. Yo creo que es un exceso y lo que tiene que haber acá, insisto, es equipo multidisciplinario que apoye al interior de las comunidades escolares para enfrentar este tipo de situaciones. Para ese punto, Mario Aguilar, se necesitan más recursos, se necesita una estructura bien pensada, porque claro, muchas veces se dice, bueno, se necesitan más profesionales, se necesitan más recursos, pero generalmente pasa que cuando se inyecta dinero de educación, que de hecho es una de las carteras, uno de los
principio de nuestro país donde año a año se inyectan muchos recursos. Siempre podría haber más, evidentemente, pero se inyecta siempre aumenta el presupuesto. Falta una estrategia más efectiva para evitar este tipo de cosas, porque finalmente, claro, la violencia, sea el grado que sea, tiene también un aspecto súper clave, que es que la calidad de la educación de ese establecimiento baja, la calidad de los profesores que enseñan también baja, porque evidentemente están siendo amedrentados de distintas formas. ¿Cómo se puede, quizás no solucionar el problema de raíz, pero sí ir mejorando este hecho? Sí, lo primero es que yo quiero aclarar que este no es un problema solamente en los colegios públicos. Me parece muy importante porque muchas veces se estigmatiza como que estas situaciones de violencia ocurren solo en los colegios públicos, y hay muchos colegios particulares donde ocurren hechos de violencia bastante graves, pero se tapan. Sí. Por una cosa de imagen, por distintas razones. Y nosotros lo que estamos promoviendo ahora entre nuestros colegas es que las situaciones se denuncien y se develen, porque no parece sano tapar, aunque parezca conveniente, entre comillas, porque en definitiva con eso no se puede dar solución al problema. Yo creo que hay un problema de falta de recursos, pero también de mal uso de los recursos, de mala utilización. Hay recursos CEP, por ejemplo, que son cuantiosos, que muchas veces se usan en cuestiones que no son relevantes. Muchas veces los propios sostenedores deciden cómo se usan esos recursos, o a veces solo los directivos. Nosotros estamos también demandando en el Ministerio una escuela más democrática, donde haya más participación de la comunidad en decisiones como, por ejemplo, en qué se usan los recursos. Y muchas veces las platas CEP, nosotros hemos denunciado, se gastan en asesorías que son absolutamente irrelevantes, se gastan en ATES que van y dan, comillas, soluciones que no sirven para nada, o se gastan en cuestiones superficiales o secundarias y no en lo central. Nosotros creemos que la contratación de profesionales para entregar un apoyo multidisciplinario efectivo para tratar a los alumnos disruptivos sería una muy buena inversión y una muy buena utilización de las platas CEP. Y eso hoy día, lamentablemente, en la mayoría de los colegios no es lo que está ocurriendo. Nos quedan unos segundos, pero no quiero dejar de preguntar por la reunión que van a tener el día lunes con el Ministerio de Educación, justamente por el petitorio que en su minuto terminó con un paro a nivel nacional. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para esta cita que tienen ya la próxima semana? Bueno, el subsecretario comprometió en la última reunión que tuvimos llegar con una respuesta ya más definitiva. Nosotros esperamos que venga solución, que no se les quede abajo la deuda histórica, por ejemplo, que hasta ahora el gobierno prácticamente no ha querido reconocer ni siquiera su existencia, cosa que nos molesta mucho. Y todo el tema de los 10 puntos del petitorio que llegue con respuestas concretas. A continuación de eso, nosotros nos vamos a reunir inmediatamente como directorio el próximo lunes para convocar una consulta al conjunto de los profesores, donde van a participar colegiados y no colegiados, para pronunciarse sobre ese petitorio, sobre la respuesta que el gobierno da a ese petitorio, y eventualmente definir que lo aceptan, porque consideran que son avances a los temas propuestos, o lo rechazan, y en caso de rechazarlo, entonces se define que entraríamos en una movilización indefinida. Bien, Mario Aguilar, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto acompañarle. Muy buenas tardes. Buenas tardes.